Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. ¿Cuántas veces he escuchado esta pregunta en el confesionario, en las charlas, en los encuentros personales? Padre, ¿cómo puedo saber si Dios me ha elegido para algo especial? ¿Cómo sé si tengo una vocación particular, si mi vida tiene un sentido más profundo? Y siempre les digo lo mismo, con todo el amor y toda la franqueza que puedo. Todos, absolutamente todos, somos elegidos por Dios. Pero hay una diferencia enorme entre ser elegido y reconocer esa elección, entre tener un llamado y responder a ese llamado. Hoy quiero hablar contigo sobre algo que puede cambiar completamente tu manera de entender tu propia vida. Las señales de que estás respondiendo a esa elección divina, de que tu corazón está alineado con el propósito para el cual fuiste creado. No son señales mágicas ni fenómenos extraordinarios, sino realidades profundamente humanas y espirituales que revelan que algo está cambiando dentro de ti, que estás dejando que Dios trabaje en tu interior. Verás, la palabra elegido se ha malinterpretado muchísimo en nuestros tiempos. Algunos la usan como si fuera un título de superioridad, como si significara que uno es mejor que los demás. Otros la buscan desesperadamente como si fuera una especie de certificado celestial que les garantiza éxito, prosperidad o una vida sin sufrimientos. Y nada de eso es cierto. Ser elegido por Dios no significa que eres superior a nadie, ni que tendrás una vida fácil, ni que las puertas se abrirán mágicamente ante ti sin esfuerzo. Ser elegido significa algo mucho más profundo y al mismo tiempo mucho más exigente. Significa que Dios te ha dado una dignidad infinita, que te ha llamado por tu nombre desde antes de que nacieras, que tiene un propósito específico para tu vida y que te invita libremente a colaborar con Él en la construcción de su reino. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un joven que vino a verme absolutamente angustiado. Me dijo: Padre, he estado orando y orando para saber cuál es mi vocación, para entender qué quiere Dios de mí, pero no escucho nada. El cielo está en silencio. Tal vez Dios no me ha elegido para nada especial. Le pregunté cómo estaba viviendo su vida cotidiana, cómo trataba a su familia, cómo enfrentaba sus responsabilidades, cómo ordenaba sus afectos y sus decisiones. Y entonces empezó a salir la verdad. Vivía en una constante dispersión interior, saltando de una distracción a otra, sin disciplina, sin oración constante, sin dominio de sí mismo, arrastrando resentimientos antiguos, atado a vicios que no quería abandonar. Le dije con toda claridad: hijo, Dios te está hablando constantemente, pero tú no puedes escuchar porque hay demasiado ruido en tu corazón. La primera señal de que eres un elegido que está respondiendo a su vocación no es escuchar voces del cielo, sino tener un corazón lo suficientemente silencioso y ordenado como para percibir la voz de Dios en tu conciencia. Esta es la primera gran señal, queridos amigos, y quiero que la entiendan bien porque es fundamental. Si estás experimentando un creciente deseo de silencio interior, si empiezas a cansarte del ruido constante, de las distracciones sin fin, de la superficialidad de tantas conversaciones y actividades vacías, si algo dentro de ti empieza a pedir más recogimiento, más profundidad, más tiempo a solas con tus pensamientos y con Dios, esa es una señal clarísima de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Porque Dios no habla en el estruendo, sino en el susurro, y solo un corazón que aprende a quietarse puede escuchar ese susurro. Pero ojo, no confundamos el silencio interior con el aislamiento o con huir de nuestras responsabilidades. El silencio interior del que hablo no significa dejar de vivir, sino vivir con mayor presencia, con mayor atención, con mayor conciencia. Es apagar el televisor de vez en cuando para poder pensar. Es dejar el teléfono móvil y tener una conversación real con alguien que amas. Es tomarse 10 minutos por la mañana para estar en presencia de Dios antes de lanzarte al caos del día. Es aprender a estar contigo mismo sin huir hacia las 1000 distracciones que el mundo te ofrece. Porque, verás, una persona que está siendo moldeada por Dios empieza a necesitar menos estímulos externos para sentirse viva. Empieza a encontrar plenitud en lo simple, en lo profundo, en lo verdadero. La segunda señal que quiero compartir contigo tiene que ver con el sufrimiento.
Sé que esto puede sonar extraño en una cultura que huye del dolor a toda costa, que nos promete felicidad instantánea y placer sin límites. Pero la verdad es esta: cuando Dios te elige y tú empiezas a responder a esa elección, tu relación con el sufrimiento cambia radicalmente. No es que dejes de sufrir, Dios no nos libra del sufrimiento, sino que empiezas a sufrir de manera diferente. Empiezas a encontrarle sentido al dolor, empiezas a ver que el sufrimiento puede ser redentor, que puede purificarte, que puede acercarte a Cristo crucificado, que puede hacerte más compasivo, más humano, más capaz de amar. He conocido personas que han pasado por pruebas terribles, enfermedades devastadoras, pérdidas desgarradoras, traiciones profundas, y en medio de todo eso han encontrado una paz que el mundo no puede dar ni quitar. ¿Cómo es posible? Porque han aprendido a unir su sufrimiento al de Cristo. Han descubierto que el dolor no es absurdo cuando se ofrece, cuando se acepta con fe, cuando se transforma en amor. Una persona elegida que está respondiendo a su vocación no busca el sufrimiento, no es masoquista ni se regodea en el dolor, pero tampoco huye cobardemente de las cruces que la vida le presenta. Las acepta, las carga, las ofrece. Y en ese proceso de aceptación y ofrecimiento se transforma. Conozco a una mujer, una madre de familia, que perdió a su hijo en un accidente de tráfico cuando el chico tenía apenas 18 años. El dolor fue indescriptible. Durante meses estuvo sumida en una oscuridad que parecía no tener fin, pero poco a poco, con mucha oración, con el apoyo de su comunidad, con la gracia de los sacramentos, empezó a cambiar. No es que dejara de extrañar a su hijo, no es que el dolor desapareciera, sino que empezó a ver ese dolor de otra manera. Empezó a ofrecerlo por otras familias que estaban sufriendo. Empezó a visitar hospitales, a consolar a otros padres que habían perdido hijos. Su sufrimiento, en lugar de encerrarla en sí misma, la abrió a los demás. Se convirtió en un canal de consuelo, precisamente porque había sido consolada en medio de su propio dolor. Eso es lo que hace Dios con los elegidos que responden. Transforma su dolor en amor, su debilidad en fortaleza, su oscuridad en luz para otros. La tercera señal está relacionada con tu manera de ver a los demás. Cuando estás siendo transformado por Dios, cuando estás respondiendo a tu vocación de elegido, empiezas a mirar a las personas de manera diferente. Dejas de juzgarlas tan rápido, dejas de catalogarlas, de etiquetarlas, de reducirlas a sus errores o a sus apariencias. Empiezas a ver en cada persona un misterio sagrado, una dignidad infinita, un hijo o una hija de Dios que también está luchando, que también está buscando, que también está sufriendo. Empiezas a desarrollar una compasión genuina, no una compasión superficial que solo siente lástima, sino una compasión profunda que reconoce la humanidad compartida, que entiende que todos somos frágiles, que todos necesitamos misericordia. Esto no significa que te vuelvas ingenuo o que dejes de ver el mal. Al contrario, una persona espiritualmente madura ve el mal con mayor claridad precisamente porque ve el bien con mayor intensidad. Pero la diferencia es esta: cuando miras el mal en otra persona, ya no lo haces con desprecio ni con superioridad, sino con dolor y con deseo de que esa persona encuentre la luz. Recuerdo que Santo Tomás de Aquino decía que la caridad nos lleva a desear el bien del otro como si fuera nuestro propio bien. Eso es compasión verdadera. Sufrir con el que sufre, alegrarte con el que se alegra, desear profundamente la salvación y la felicidad de cada persona que cruza tu camino. Hay una historia que siempre me ha conmovido profundamente. Un sacerdote amigo mío trabajaba en una prisión dando asistencia espiritual a los reclusos. Un día fue a visitar a un hombre que había cometido crímenes terribles, actos de violencia extrema, que habían destrozado varias familias. Cuando el sacerdote entró en la celda, el hombre le dijo con amargura: ¿Qué hace usted aquí, padre? ¿Viene a decirme que Dios me ama? ¿Que todavía hay esperanza para mí? No pierda su tiempo. Yo soy un monstruo, no merezco ni su tiempo ni su compasión. El sacerdote se sentó, lo miró a los ojos y le dijo con una serenidad que solo puede venir del Espíritu Santo:
Tienes razón en una cosa, has hecho cosas monstruosas, has causado un daño inmenso, pero tú no eres un monstruo, eres un hijo de Dios que ha tomado decisiones terribles, que ha permitido que el mal lo domine, que ha herido profundamente a otros, pero sigues siendo un hijo de Dios. Y mientras tengas aliento de vida, hay esperanza de conversión, hay posibilidad de arrepentimiento, hay camino de regreso. El hombre lloró por primera vez en años y ese fue el principio de su conversión. Esa es la mirada del elegido. Una mirada que no niega el pecado, pero que tampoco reduce a la persona a su pecado. Una mirada que condena el mal, pero que ama al que hace el mal. Una mirada que sabe distinguir entre la persona y sus actos. Y esa mirada, queridos amigos, no es natural. Es sobrenatural. Es un don de Dios. Si estás empezando a mirar así a las personas, si estás descubriendo que tu corazón se está volviendo más compasivo, más misericordioso, más capaz de amar incluso a los que te han herido, esa es una señal poderosísima de que Dios está trabajando en ti. La cuarta señal tiene que ver con la verdad. Una persona elegida que está respondiendo a su vocación desarrolla un amor cada vez más profundo por la verdad. No por una verdad abstracta o ideológica, sino por la verdad concreta encarnada que es Cristo mismo. Y ese amor por la verdad se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en primer lugar en la búsqueda honesta de conocer la realidad tal como es, no tal como quisiéramos que fuera. Una persona que está siendo transformada por Dios deja de vivir en fantasías, deja de autoengañarse, deja de construirse mundos imaginarios donde todo se ajusta a sus deseos. ¿Cuántas veces he visto personas que viven en la mentira, que se mienten a sí mismas sobre su situación real, sobre sus relaciones, sobre sus adicciones, sobre su vida espiritual? Se dicen, no es tan grave, puedo dejarlo cuando quiera, realmente amo a esa persona aunque me maltrate. Estoy bien con Dios aunque no ore ni me acerque a los sacramentos. Y esa mentira los mantiene atrapados, los mantiene estancados, los impide crecer. Pero cuando Dios empieza a trabajar en un corazón, lo primero que hace es iluminar la verdad. Y esa iluminación puede ser dolorosa, puede ser incómoda, puede obligarnos a enfrentar cosas que preferíamos ignorar, pero es absolutamente necesaria para la libertad. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace algunos años. Era un profesional exitoso, con una buena familia, respetado en su comunidad, pero llevaba años viviendo una doble vida, engañando a su esposa, mintiendo constantemente, construyendo una fachada de perfección mientras por dentro se estaba desmoronando. Un día, en medio de una crisis, tuvo un encuentro profundo con Dios. No fue algo espectacular, no hubo voces ni visiones, sino simplemente un momento de claridad en el que vio su vida tal como era, una mentira. Y esa visión lo destrozó. Vino a mí llorando diciendo, Padre, no puedo seguir así. He estado viviendo en la oscuridad y ahora que veo la luz me doy cuenta de lo perdido que estaba. Le dije, hijo, ese dolor que sientes, esa vergüenza, ese reconocimiento de tu pecado es la primera señal de tu curación. Dios te está mostrando la verdad porque te ama, porque quiere liberarte, porque quiere que vivas en la luz. Y ese hombre tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos. Confesó todo a su esposa, buscó ayuda. Empezó un proceso largo y doloroso de reparación y conversión. No fue fácil. Su matrimonio estuvo al borde de la ruptura. Perdió la confianza de muchas personas. Tuvo que enfrentar su propio orgullo y su propia debilidad. Pero poco a poco, con la gracia de Dios, con mucha oración, con el apoyo de una comunidad que lo acompañó sin juzgarlo, empezó a reconstruir su vida sobre la verdad. Y hoy, años después, es un hombre diferente. No perfecto, sigue luchando, sigue cayendo a veces, pero es un hombre libre. Y esa libertad viene de vivir en la verdad. Esa es otra señal del elegido, el valor de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. El valor de mirarte en el espejo y reconocer quién eres realmente, con tus luces y tus sombras, con tus virtudes y tus pecados.
el valor de dejar de esconderte, de dejar de fingir, de dejar de proyectar una imagen falsa, porque solo en la verdad podemos encontrar la verdadera paz, la verdadera libertad, el verdadero amor. La quinta señal está relacionada con la libertad interior. Y aquí tengo que ser muy claro porque hay mucha confusión sobre qué es la verdadera libertad. El mundo te dice que eres libre cuando puedes hacer lo que quieras, cuando nadie te limita, cuando puedes seguir todos tus impulsos y deseos sin restricción, pero esa no es libertad, eso es esclavitud. Porque cuando vives así, eres esclavo de tus pasiones, de tus caprichos, de tus emociones cambiantes. La verdadera libertad no consiste en poder hacer lo que quieres, sino en querer hacer lo que debes. La verdadera libertad es la capacidad de elegir el bien aunque cueste, de decir no a lo que te daña aunque sea placentero, de decir sí a lo que te construye aunque sea difícil. Y una persona elegida que está respondiendo a su vocación empieza a experimentar esta libertad interior, empieza a notar que tiene mayor dominio sobre sí misma, que puede resistir tentaciones que antes la dominaban, que puede posponer gratificaciones inmediatas en favor de bienes mayores, que puede perdonar aunque todavía duela, que puede servir aunque esté cansada, que puede amar aunque no reciba amor a cambio. Eso es libertad verdadera, la capacidad de autodeterminarte hacia el bien, de no ser arrastrado por cada emoción o deseo que pasa por tu corazón. He visto esto tantas veces en el confesionario. Una persona viene y me cuenta que lleva años luchando contra un vicio particular, una adicción, un patrón destructivo de comportamiento. Y cada vez que cae, se siente miserable, se siente débil, se pregunta si alguna vez podrá cambiar. Pero entonces poco a poco, con la gracia de los sacramentos, con la oración constante, con el esfuerzo sostenido, empieza a notar cambios. No es que de repente deje de sentir tentaciones, no es que el camino se vuelva fácil, pero empieza a tener mayor fortaleza para resistir. Empieza a ver que puede elegir, que no está condenado a repetir los mismos errores, que hay esperanza real de cambio. Y esa experiencia de libertad creciente es una de las señales más claras de que Dios está trabajando en esa persona, de que está siendo transformada por la gracia. Pero aquí viene algo importante. Esta libertad interior no se conquista de una vez para siempre. Es algo que debemos cuidar, que debemos ejercitar constantemente. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que eliges el bien en una situación pequeña, cada vez que dices no a una tentación aparentemente insignificante, cada vez que cumples con tu deber aunque nadie te esté mirando, estás fortaleciendo tu libertad interior. Y al revés, cada vez que cedes ante la tentación, cada vez que te permites pequeñas infidelidades, cada vez que buscas atajos morales, estás debilitando esa libertad. Por eso es tan importante la disciplina, el orden interior, la vida de oración constante. No porque Dios sea un tirano que quiere controlarte, sino porque Él te ama y sabe que solo en el orden, solo en la disciplina amorosa, solo en la coherencia entre lo que crees y lo que vives, puedes ser verdaderamente libre. Un músico no es libre para tocar una sinfonía compleja si no ha practicado durante años las escalas básicas. Un atleta no es libre para competir al más alto nivel si no ha sometido su cuerpo a un entrenamiento riguroso. Y tú no eres libre para amar de verdad, para entregarte, para cumplir tu vocación, si no has educado tu voluntad, si no has ordenado tus afectos, si no has aprendido a dominarte a ti mismo. La sexta señal que quiero compartir contigo tiene que ver con la paz, pero no una paz superficial, no la ausencia de problemas o dificultades, sino una paz profunda que permanece incluso en medio de la tormenta. Es lo que San Pablo llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz es una de las señales más inconfundibles de que estás en el camino correcto, de que estás respondiendo a tu vocación de elegido. He conocido personas que tienen todo lo que el mundo considera necesario para ser felices. Éxito profesional, dinero, reconocimiento, relaciones estables. Y sin embargo viven en una ansiedad constante, en una inquietud que no los deja dormir, en una insatisfacción que ningún logro puede llenar.
Y he conocido personas que tienen muy poco en términos materiales, que enfrentan dificultades enormes, que cargan cruces pesadas y sin embargo tienen una paz, una serenidad, una alegría profunda que brota desde dentro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en dónde tienen puesto el corazón, en qué están construyendo su vida, en quién confían. Jesús nos dice en el Evangelio: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esa es una promesa real, queridos amigos. No es una metáfora, no es una frase bonita para poner en una tarjeta. Es una realidad que puedes experimentar si te acercas a Él con un corazón sincero. Cuando empiezas a vivir tu vida no para ti mismo, no para acumular, no para impresionar, sino para Dios y para los demás, cuando empiezas a ordenar tu vida según su voluntad, cuando aprendes a soltar el control y a confiar en su providencia, algo cambia dentro de ti. No es que los problemas desaparezcan, pero dejan de ser lo central. No es que no tengas preocupaciones, pero dejan de dominarte. No es que no sufras, pero el sufrimiento ya no es absurdo. Recuerdo a una mujer mayor que conocí hace años. Había enviudado joven, había criado sola a sus 5 hijos, había trabajado duramente toda su vida, había pasado por enfermedades, por pérdidas, por momentos de gran oscuridad. Cuando la conocí, estaba en sus últimos años de vida, viviendo en una habitación pequeña y sencilla. Un día fui a visitarla y me dijo algo que nunca he olvidado: Padre, he tenido una vida difícil. No voy a mentirle, he llorado mucho, he sufrido mucho, pero nunca he dejado de tener paz. Porque siempre he sabido que Dios estaba conmigo, que mi vida tenía sentido, que nada de lo que he vivido ha sido en vano. Y esa certeza me ha sostenido en los momentos más oscuros. Esa mujer era una elegida que había respondido a su vocación. Y su vida, aparentemente ordinaria, aparentemente sin grandes logros a los ojos del mundo, era extraordinaria a los ojos de Dios. Esa paz interior de la que hablo no depende de las circunstancias externas. No viene de tener todo bajo control, de que las cosas salgan como queremos, de que la vida sea fácil. Viene de saber que eres amado, de saber que tu vida tiene un propósito, de saber que nada de lo que vives es ajeno a la mirada amorosa de Dios. Viene de haber entregado tu corazón a Él, de haber puesto tu confianza no en tus propias fuerzas, sino en su gracia, de haber aprendido a ver cada día como un don, cada persona como un regalo, cada dificultad como una oportunidad de crecer en amor. La séptima señal tiene que ver con el servicio, porque una persona elegida no es elegida para sí misma, sino para los demás. Dios no te elige para que te sientas especial, para que te encierres en tu propia espiritualidad, para que vivas en una burbuja de perfección alejado del mundo. Te elige para que seas luz en la oscuridad, sal que da sabor, fermento que transforma la masa desde dentro. Te elige para que sirvas, para que te entregues, para que ames concretamente a las personas que Dios pone en tu camino. Y esto es algo que cambia radicalmente cuando estás siendo transformado por Dios. Empiezas a ver las oportunidades de servicio que antes no veías. Empiezas a percibir las necesidades de los demás con mayor sensibilidad. Empiezas a sentir un deseo genuino de ayudar, de aliviar el sufrimiento, de hacer el bien. Y no es un deseo romántico o abstracto, sino un deseo concreto que te mueve a la acción. Es levantarte para ayudar a un anciano en el autobús, es dedicar tiempo a escuchar a un amigo que está pasando por una crisis, es visitar a un enfermo, es compartir lo que tienes con quien tiene menos, es hacer tu trabajo con excelencia aunque nadie te reconozca. Es ser fiel en lo pequeño sabiendo que Dios ve y valora cada acto de amor por insignificante que parezca. Santa Teresa de Calcuta decía algo muy profundo: no todos podemos hacer grandes cosas, pero todos podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Esa es la clave del servicio auténtico, el amor. Porque puedes hacer muchas cosas buenas, puedes ayudar a muchas personas, puedes dedicar tiempo y recursos a causas nobles, pero si lo haces sin amor, si lo haces para sentirte bien contigo mismo, si lo haces para que te reconozcan o para limpiar tu conciencia, entonces no es verdadero servicio.
El verdadero servicio nace del amor, de la compasión genuina, del deseo sincero del bien del otro sin esperar nada a cambio. Hay otra dimensión del servicio que es igualmente importante y que a veces olvidamos: el servicio oculto, el servicio que nadie ve, el servicio que no recibe aplausos ni reconocimiento. Ese es el servicio más puro, el más desinteresado, el que más agrada a Dios. Es la madre que se levanta en la noche para cuidar a su hijo enfermo sin que nadie lo sepa. Es el trabajador que hace su labor con diligencia aunque su jefe no esté presente. Es la persona que reza por otros en silencio, ofreciendo sus sacrificios por la conversión de alguien que ni siquiera sabe que está siendo sostenido por esa oración. Es la caridad callada, la bondad discreta, el amor que no hace ruido, pero que transforma vidas. Si estás descubriendo que tu corazón se está volviendo más generoso, más disponible, más dispuesto a servir, incluso cuando cuesta, incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando no recibes gratitud a cambio, esa es una señal poderosísima de que Dios te está moldeando, de que estás respondiendo a tu vocación de elegido. La octava señal está relacionada con la perseverancia. Porque el camino espiritual no es un sprint, es un maratón. No se trata de tener un momento de iluminación o una experiencia espiritual intensa y luego regresar a la vida de siempre. Se trata de seguir adelante día tras día, año tras año, en los momentos de consuelo y en los momentos de aridez, cuando sientes a Dios cerca y cuando parece que el cielo está cerrado, cuando todo va bien y cuando todo parece desmoronarse. He visto a muchas personas que empiezan con gran entusiasmo su camino de conversión. Vienen a misa todos los días, rezan el rosario, leen libros espirituales, se confiesan con frecuencia. Pero después de unas semanas o unos meses, cuando la novedad pasa, cuando las emociones se calman, cuando la vida cotidiana con sus rutinas y sus dificultades vuelve a imponerse, empiezan a desanimarse. Dejan la oración diaria, empiezan a faltar a misa, vuelven a los viejos hábitos y se preguntan: ¿qué me pasó? ¿Por qué no puedo mantener ese fervor inicial? La respuesta es que el fervor emocional no es lo mismo que la fidelidad espiritual. Las emociones van y vienen, los sentimientos cambian, los estados de ánimo fluctúan, pero la fidelidad, la perseverancia, la constancia, esas son virtudes que se cultivan precisamente cuando no hay consuelo emocional. Cuando tienes que elegir seguir adelante porque sabes que es lo correcto, no porque te haga sentir bien. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, esos periodos en los que Dios parece ausente, en los que la oración se vuelve árida, en los que no sientes ningún consuelo espiritual, y decía que esos periodos son en realidad momentos de purificación, momentos en los que Dios te está enseñando a amarlo, no por lo que